Vamos a hablar con Ariel Doracio, que es de la Concejalía Popular, esta ONG que impulsa los derechos de los inquilinos, para entender un poco cuáles son los cambios que se vienen en la nueva ley de alquileres. Pero vos sabés que tengo unos datitos que me parecen que son importantes para graficar un poco lo que se está viviendo en materia de alquileres. Para que te des una idea, mirá, un jubilado está destinando, un jubilado que gana la mínima, está destinando el 90% de su jubilación para el alquiler de un monoambiente. Sí, escuchaste bien. Para el alquiler de un monoambiente, y una persona que gana el salario mínimo vital y móvil, que está poquito más de 38.000 pesos, está destinando el 75% de su sueldo para alquiler de un monoambiente. No estamos hablando de una mansión, estamos hablando de un monoambiente. Es más de la mitad del salario de cualquier trabajador y los jubilados que no llegan. ¿Por qué se arma todo este cuello de botella? Bueno, queremos entender un poco esta situación con Ariel Doracio, a ver si lo tenemos en contacto, para estos retoques que se van a hacer en esta nueva ley de alquileres, para intentar de alguna manera de beneficiar a los inquilinos, pero que siga siendo rentable también para los que invierten en propiedades. ¿Cómo te va, Ariel? Acá Nacho Pelizón en Televisión Regional. ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal, Nacho? Buen mediodía. ¿Cómo están ustedes? Un placer con la comunicación. Bueno, Ariel, para entender un poco la gente que está del otro lado, que está destinando muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero para pagar su alquiler, se está discutiendo en el Congreso de la Nación cambios en esta nueva ley de alquileres. ¿Cuáles son esos cambios y de qué manera van a impactar en beneficio de los inquilinos, por ejemplo? Bueno, hoy por hoy no hay un acuerdo en torno a los cambios a desarrollar en materia de locaciones. No hubo posibilidad de encontrar un entendimiento entre la oposición, el oficialismo y fundamentalmente entre los colegios profesionales, los colegios de corredores inmobiliarios y las organizaciones de inquilinos, porque claramente la agenda que empezó a discutir la Comisión de Legislación General era una agenda impuesta directamente por los colegios profesionales, que establecía la modificación de la temporalidad de los contratos, bajándola a 2 años, que es el plazo mínimo legal, que era del régimen anterior, ¿no? Del Código Civil y Comercial, donde hoy por hoy tenemos un plazo mínimo de 3 años. Y la otra discusión giraba en torno a semestralizar los aumentos. Y hablan de fracaso de la ley de alquileres y se adjetiviza en ese sentido muchísimo en contra de la ley, pero cuando nosotros hablamos de semestralizar los aumentos de las locaciones, planteamos de que el inquilino pase a pagar un alquiler más un 60% más en concepto de renta anual, lo cual no entendemos cuál sería el beneficio para las inquilinas y los inquilinos si se lleva adelante este tipo de modificación que quieren hacer los colegios profesionales y por supuesto también algunos diputados. Y bajar la temporalidad también es un paso atrás, porque resta previsibilidad a las familias que alquilan, que cada vez son más, en mayor número en nuestro país, y por supuesto Rosario no escapa a la lógica, sino es un termómetro de lo que sucede en términos habitacionales en la República Argentina, y le otorga la posibilidad al propietario y a las inmobiliarias de fijar el precio inicial con una periodicidad más corta, lo cual no está regulado por la ley y evidencia uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? Mientras el índice de contrato de alquiler, que es alto porque tiene un componente inflacionario, está en los 53.9% de actualización para el mes de mayo, las renovaciones contractuales se dan desde el 85% de aumento en adelante. Es decir, no sería un beneficio para el inquilino, sino sería un nuevo masazo económico a esta ya complicada economía de las personas que alquilan, que son más de 9 millones en nuestro país, y como vos bien describías, cuando hablamos de un salario mínimo vital y móvil o cuando hablamos de una jubilación mínima, no hay margen para alquilar absolutamente nada, porque vos hacías referencia al valor del alquiler. Después hay que pagar las expensas, hay que pagar el 50% de la tasa que da el inmueble, no deja margen para la vida. Ahora, Ariel, hay un problema que está realmente, y es muy evidente, ¿no? Que tiene que ver con que los inquilinos están pagando cada vez alquileres más costosos, los dueños de las propiedades no encuentran una rentabilidad que les sea acorde a la inversión que hicieron con sus inmuebles y deciden sacar sus propiedades del mercado locativo para pasarlo a la venta, lo cual desploma las viviendas que están a las ventas y no logra de alguna forma
amesetar el precio de los alquileres. Entonces, en esta encrucijada tenemos dos A y B que están disconformes, los inquilinos y los propietarios. ¿Cuáles son las opciones que hay para tratar de encontrarle la vuelta a este problema? Bueno, primero que nada, lo que hay que marcar es que tu análisis es correcto, pero no es una responsabilidad de la Ley Nacional de Alquileres, ¿no? Este es un problema que tiene dos componentes, un componente macroeconómico que tiene que ver con la inflación que tiene hoy la República Argentina, que ha licuado los salarios y ha licuado el valor de las viviendas, y una irrealidad que tiene que ver con el valor del mercado que tiene una propiedad a la venta. Entonces, cuando nosotros vemos que un inmueble de 2 dormitorios sale $95.000 en la ciudad de Rosario y después por renta puedo percibir 45.000, 50.000 pesos promedio, si hago esa comparación, claramente hay una tasa de recupero muy baja en relación a la inversión hecha. Pero también hay que decir que las viviendas siguen atadas al dólar, cuando en realidad el único componente dolarizado en la construcción de un inmueble es el suelo. Todo lo demás es en pesos, incluso los sueldos de las personas que trabajan. En ese marco nosotros entendemos que lo que tiene que haber es una regulación más sectorizada de parte del Estado, generando una promoción fiscal para las viviendas que se vuelquen al mercado del alquiler, algo que es fundamental, porque, a ver, tener una vivienda ociosa hoy genera deuda. Yo dejo de percibir una renta, dejo de percibir un ingreso y empiezo a pagar las expensas, empiezo a pagar el mínimo de servicios, empiezo a pagar, sigo pagando los impuestos, y es algo que no frena por más de que yo retire la vivienda del alquiler. Y estamos también en la tasa de venta de inmuebles más baja de los últimos 30 años en la República Argentina, y la ciudad de Rosario también está en esa curva descendiente en torno a las operaciones de compra y venta de inmuebles. Entonces, no es negocio tampoco retirarla, sino es una salida. Ahora, si hubiera una promoción fiscal que genere un aliciente para la persona que alquila de volver a volcar esa vivienda al mercado, teniendo una promoción, por ejemplo, en el pago de los impuestos correspondientes a FIP, en el pago del impuesto al sello, que también beneficiaría al inquilino, también una quita del impuesto inmobiliario, que es el impuesto que grava la propiedad y que es responsabilidad de los dueños, me parece que podríamos tener un número de viviendas mayor volcado al mercado. Bien. Pero también tiene que haber un registro de viviendas ociosas para saber quiénes son aquellos que retiran las viviendas del mercado, que hacen que al haber menos oferta el valor se eleve, y empezar a aplicar una sanción, digamos una presión fiscal para que esas viviendas sea cada vez menos rentable tenerlas fuera del mercado locativo y se vuelquen rápidamente al mercado del alquiler. Pero también, como planteaba el diputado Fioja, establecer una promoción fiscal a la construcción de viviendas que se destinen al alquiler, con un programa de vivienda protegida en alquiler por 10 o 15 años, y que durante esos periodos fiscales esos inmuebles estén exentos del pago de impuestos, para también favorecer que se incrementen las viviendas en ofertas para alquiler, y esto haga bajar los precios y también resuelva hoy un problema grave habitacional que tienen las grandes ciudades en la República Argentina. Ariel, nos quedamos sin tiempo, te agradezco muchísimo por este contacto. Bueno, seguimos de cerca el tema, vamos a ver qué pasa con los retoques de esta nueva ley de alquileres, pero está claro que hay un problema planteado. Así que desde ya, gracias y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo grande. Bueno, Ariel Doracio lo teníamos de Concejalía Popular, expresando un poco, ¿no?, esta situación que se está viviendo con los inquilinos, pero también con los propietarios. Y el factor, Nati, clave acá me parece que es la inflación. Si nosotros no tuviéramos inflación y tuviéramos a lo mejor 2% anual, 3% anual, puede a lo mejor la situación encaminarse hacia por lo menos un rumbo, un horizonte. Porque acá tenemos un problema, el que alquila no ve reflejado su sueldo aumentado en base a lo que le aumenta el alquiler. Claro. Ese es el principal problema. Un jubilado, 90% para un monoambiente, mensual. El propietario lo que hace es invertir una suma muy alta en dólares y recibe una renta muy baja en base a su inversión. Bueno, el problema está planteado, vamos a ver cómo lo resuelven en el Congreso la semana que viene en audiencia, para retocar esta nueva ley de alquileres que no trajo la solución que se esperaba.